El Señor le bendiga una vez más. Damos gracias a Dios porque nos permite estar en su casa para adorarlo y para glorificarlo. Queremos invitarle para que, como siempre, ¿verdad?, usted pueda llevarle esta información a un amigo, a un conocido, a alguien que usted sabe que necesita la palabra de nuestro Dios. Esta tarde es una tarde muy hermosa, es una tarde que la dedicamos para agradar y para honrar a nuestro Dios Todopoderoso. Que si usted ha traído disposición en su corazón, ha puesto lo mejor de sí en las manos del Señor, le invitamos para que nos ayude a cantarle y adorarle al Señor con toda el alma, con todo nuestro corazón. Este es un tiempo muy especial en el que el pueblo de Dios debe de unirse para orar, para adorar al Señor, para darle la mejor de la alabanza y de la adoración a nuestro Padre Celestial. Este es un tiempo muy necesario en el que el pueblo de Dios debe de inclinar su corazón, debe de inclinar su alma al Dios Todopoderoso. Así que le quiero invitar en esta hora no solamente a eso, ¿verdad?, sino también a que usted se al canal de YouTube para que ahí pueda ver los videos posteriormente y de alguna manera usted pueda estarnos dejando sus comentarios, dejando una señal de que usted ha visto cada uno de los mensajes que estamos compartiendo. Honramos a Dios por sobre todas las cosas y hoy queremos en esta tarde no solamente honrar a Dios del diente al labio, ¿verdad?, sino queremos darles y testificarles que ya el día de ayer, gracias al Señor, pudimos ayudar a esta primera familia y entregarle no solamente una dotación de láminas para resolver su problema del techo, ¿verdad?, porque ya lo demás ya se le había resuelto, sino que también le dimos una dotación de alimentos para que pueda sufragar sus necesidades en este tiempo más difícil. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, primero creyéndole a Dios y luego porque hay personas como ustedes que están detrás de esta cámara que le han creído a Dios y que han sentido en su corazón que la misericordia de Dios está con ustedes todos los días y que pueden ayudar a otras personas juntamente con nosotros. Así que le bendecimos y le damos gracias a Dios y toda la honra y la gloria a Él, porque ha sido Él el que ha llevado la bendición a esas familias. Así, vamos a orar, vamos a ponernos en las manos del Señor, porque vamos a seguir estudiando el libro de los Hechos. Así que les suplico que cierren sus ojitos y oramos al Señor esta tarde. Señor Jesús, te damos gracias, Dios Todopoderoso. Gracias por tu infinita misericordia, Señor. Gracias por tu verdad, Señor. Gracias, Señor, porque hay cosas, Señor, importantes en la vida, Señor. Gracias porque esas cosas importantes, Señor, nosotros las hemos visto, Señor, de parte de tu mano. Esta tarde te suplicamos, Señor, que nos dejes sentir tu presencia en este lugar, Señor. Que nosotros podamos declarar en esta casa, Señor, que tu infinita misericordia está con nosotros de día y de noche, Señor. Te suplico que bendigas a las familias del mundo entero, Señor. Que bendigas, oh Dios Todopoderoso, cada lugar, Señor, que está a nuestro entorno, a nuestro alrededor, cada familia que se conecta, Señor, a esta transmisión en vivo, Señor. Bendíceles en grande manera, Señor. Llénales de tu espíritu, llénales de tu verdad, Señor. Dales el privilegio, Señor, de mirar, Señor, tus manos, acariciándoles, Señor, y llenándoles de tu fragancia hermosa, Señor, que viene del cielo. Gracias, Padre bendito, porque hoy podemos decir, Señor, que tu presencia, Señor, que tu gloria está cayendo sobre nosotros en este lugar, Señor. Podemos decir esta tarde, Señor, que tú has llenado, Señor, nuestro corazón con tu espíritu, con tu amor y con tu verdad, Señor. Sabemos, Cristo Jesús, que tú estás haciendo cosas grandes, cosas maravillosas, Señor, y que cada uno de nosotros, Señor, estamos aquí, Señor, con un solo propósito: adorarte por sobre todas las cosas, Señor. Por eso queremos decirte esta tarde, Señor, algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantan y su gloria toca. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Sí, Señor.
mis manos levantaré y su gloria tocaré. Sí, Señor, está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí, está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí, su gloria está aquí. Yo no sé si tú puedes sentir la presencia del Señor, pero su gloria está cayendo sobre nosotros. Su gloria está aquí en este lugar. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Díselo al Señor esta tarde. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí, está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí, su gloria está aquí. Sí, Señor, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Sabemos, Señor, que tu gloria está aquí, Señor, con nosotros en este lugar, Señor. Por eso, Padre bendito, venimos a ti, Señor. Te suplicamos que te muevas esta tarde, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón. Suplicándote que tu Espíritu Santo, Señor, se derrame sobre nuestras vidas en este lugar. Muévete, Señor, con poder y autoridad sobre nuestras vidas, Señor. Llénanos de tu paz, de tu amor y de tu misericordia, Señor. Que cada uno de nosotros pueda decir, Señor, el Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Dígaselo al Señor. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar.
El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, Dios Espíritu. Muévete, Señor, en nosotros. Muévete, Señor, en este lugar con poder y autoridad, Señor. Que tu gracia y tu misericordia, Señor, se queden con nosotros en este lugar. Y que podamos decir, Señor, todos los días: Dios ha sido bueno, Dios ha sido misericordioso, Dios ha sido fiel. Porque ha dejado caer su gloria sobre nosotros y su Espíritu se ha movido en nuestra mente, en nuestra alma y en nuestro corazón. Así, Señor, te damos las gracias en esta hora, Señor, por quedarte con nosotros en este lugar. Gracias, Señor, porque en tu nombre oramos, Jesús de Nazaret. Amén y amén. Que el Señor le bendiga y añada bendición a cada palabra que podamos compartir esta tarde con cada uno de ustedes, y que sea de gloria y de misericordia para cada uno de los que puedan escudriñar con nosotros la palabra del Señor esta tarde. Quiero invitarles a que podamos definir algunas cosas de las cuales hemos ido viendo en este tiempo que hemos estado escudriñando la palabra. Yo quiero invitarles esta tarde a que lean conmigo el libro de los Hechos. Yo quiero que me ayuden a leer una porción nada más del libro de los Hechos para que podamos definir el contexto de lo que vamos a escudriñar esta tarde. Vamos a ir paso a paso en este libro, descubriendo cuáles son las instrucciones de Dios para nosotros en este lugar, porque muchas veces nosotros no conocemos las instrucciones de Dios y hacemos señalamientos o conjeturas sin haber escudriñado la palabra del Señor a profundidad. Así que le voy a invitar a que lea conmigo Hechos capítulo 6 y vayamos al verso 7. Lo vamos a leer como está escrito en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Hechos capítulo 6, verso 7. Y crecía, dice, la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Que el Señor añada bendición a esa palabra. Noten por favor que nos quedamos en el estudio anterior en dos palabras que íbamos a definir, o dos conceptos que necesitamos tener, o dos términos que necesitamos escudriñar para poder entender lo que Dios nos está diciendo en el libro de los Hechos. Así que uno de los términos que tenemos que definir es principio. Y este puede definirse como un código de conducta o regla fundamental. Podemos definirlo como un código de conducta o regla fundamental. ¿Para qué o para cuándo? Bueno, al estudiar el libro de los Hechos, estos principios pueden aparecer. En primer lugar, al entender la intención del escritor. En segundo lugar, al comparar lo que quería enseñar
con otros contextos de apoyo en la Escritura. Y una vez que los principios se han aclarado en la narrativa de los hechos, entonces debe considerarse normativas para la iglesia del siglo XXI. Se convierte en los absolutos por lo que la iglesia debe operar y gobernarse a sí misma. Estos conceptos son entonces atribuciones que usted y yo debemos de meditar. Y son también entonces traducibles a cualquier contexto cultural o escenario. Por ejemplo, vamos a ir despacio. La necesidad de salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. La necesidad de ser llenos de la presencia de Dios por medio de su Espíritu Santo. La necesidad de congregarse para buscar alimento, para buscar aliento espiritual. La necesidad de bautizarse como muestra de fe en Cristo Jesús. Y la obligación de poner la gran comisión en práctica. Ojo con esa palabra, no de leer la gran comisión, sino de ponerla en práctica. El segundo término que vamos a usar es patrones. Y en el libro de los Hechos deben mirarse como modelos, ilustraciones o formas en las que se realizaron los principios bíblicos. Vuelvo a repetirse. Patrones son los modelos, ilustraciones o formas en las que se realizaron los principios bíblicos. Los patrones que vemos en la narrativa del libro de los Hechos nos muestran o ilustran la manera en la que el Espíritu Santo actuó. O la primera iglesia aplicó los principios bíblicos absolutos en su cultura y en su contexto histórico. Tales formas o patrones no necesariamente son la norma para la iglesia en la actualidad, a menos que se pueda demostrar que la intención del autor era la de asentar un precedente bíblico a seguir, o si ese patrón se enseña como un principio en otras partes de la Escritura. Ojo con lo que estamos estudiando. Para que este patrón sea considerado como normativa para la iglesia del siglo XXI, el patrón tendría que ser descrito en detalle y consistente en cada una de las situaciones en las que ven. Algunos ejemplos de patrones no normativos incluyen las posesiones en común de la primera iglesia. La sombra de Pedro que sanaba a los enfermos. Las reuniones diarias en el templo. El viaje de Felipe. De su reunión con el eunuco etíope al pueblo de Azoto. Nosotros podríamos considerar cada uno de esos ejemplos como patrones. Y de hecho en la mayoría de las iglesias se predica, o la mayoría de los hombres exigen que la iglesia actual debería de ser una copia de la iglesia primitiva, asumiendo que deberíamos de tener todo en común y que deberíamos de repetir lo que hacía la iglesia primitiva, es decir, vender todas las posesiones, tener todos algo en común.
Note lo que estamos escudriñando, ¿verdad? Algunos quisieran que su sombra sanara a los enfermos. Y hemos llegado y hemos caído hasta el extremo donde las personas dicen que tienen poder para sanar, porque Dios les dio el don de sanidad. Yo respeto cada una de sus posiciones, porque Dios no le dio, le prestó el don para que usted lo administre. Y conforme a su voluntad, no a la voluntad suya, sino a la voluntad de Dios, puedan sanar los enfermos, en base a la fe que cada uno ha recibido. Entonces, nosotros debemos de ir viendo y valorando cada uno de estos conceptos, cada uno de esos contextos en la Escritura, principios y patrones, porque eso nos van a llevar, nos van a reflejar en cada uno de los viajes que el apóstol y que cada una de las personas de las que habla el libro de los Hechos estaban encaminados a hacer y a desarrollar. El libro de los Hechos tiene algunas divisiones naturales. Y conforme leemos el libro de los Hechos, vamos a ir notando la breve síntesis o resúmenes que encontramos en el libro de los Hechos. Una de las primeras divisiones que vemos la encontramos en el capítulo 6, en el verso 7, cuando dice: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Una de las primeras divisiones. Ahora, la pregunta en este tiempo, basado en el libro de los Hechos, como un principio, es lo siguiente: ¿está creciendo la palabra del Señor en este tiempo? Y déjenme decirle que yo soy muy atrevido con lo que les voy a decir, pero yo he llegado a pensar y a creer que la palabra del Señor en este tiempo no está creciendo. Están creciendo los pensamientos y los conceptos de algunos pastores o de algunos pensadores que creen que le ayudaron a Dios a escribir la palabra. Entonces no estamos respetando el principio de Dios, no estamos respetando el principio bíblico que nos permite desarrollar el crecimiento de esa manera. El número de personas o el número de aprendices, de discípulos, se multipliquen grandemente en la iglesia. Otro problema que tenemos al desobedecer el principio bíblico es que dice que muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y ahora tenemos un problema: muchos de los pastores no obedecen a la fe del Señor. Segunda división del libro de los Hechos. Encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, en el verso 31. Entonces dice el libro de los Hechos 9:31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Veamos y revisemos el principio y el patrón. En la segunda división del libro de los Hechos, que la iglesia tenía paz, que los miembros del cuerpo de Cristo de ese entonces tenían paz porque respetaban el principio de la palabra de Dios. Entonces nos empezamos ahora a edificar y descubrimos por qué nosotros como iglesia, por qué las iglesias del siglo XXI no tienen paz, sino que viven en guerra absoluta. Y no me vaya a decir que estamos en guerra en contra del enemigo. Estamos hablando del hecho de que estamos viviendo en guerra entre nosotros mismos, no en contra del enemigo, del adversario, del que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pues la iglesia no tiene paz. Los hermanos pentecostales no tienen paz con los hermanos de apóstoles y profetas. Los hermanos de apóstoles y profetas no tienen paz con los bautistas. Los bautistas no tienen paz con los presbiterianos, con esto, con lo uno. Y es un rollo tremendo que la iglesia no tiene paz entre sí. Ni aquí en Mercedes Umaña, ni en Berlín, ni en Alegría, ni en Estanzuelas, en ningún lugar. Pero vemos
vemos en la segunda división del libro de los Hechos que ellos tenían paz por toda Judea, Galilea, Samaria, y eran edificados, andando en el temor del Señor, andaban en el respeto a la palabra de Dios. Y este es nuestro problema. Nosotros no estamos respetando la palabra del Señor, estamos respetando lo que el concilio dice, lo que el ministerio al que pertenecemos profesa. No estamos respetando lo que Dios dijo. Si Dios dijo que teníamos que hacer las cosas bien y teníamos que procurar vivir en paz con todos los hombres en la medida que sea posible, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no respetamos el concepto bíblico? ¿Por qué siempre tenemos que sacarle un argumento? Y no, me van a disculpar, pero mire, yo pienso que el pastor Henry está equivocado. Ese varón está hablando de principios del libro de los Hechos, por eso ese varón está equivocado, ese varón ni cristiano es. Tiene razón. Yo acepto sus conceptos, pero vamos por eso. La segunda división del libro de los Hechos dice que ellos andaban en el temor, en el respeto del Señor. Y se acrecentaban, fortalecidos por el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué no acrecentamos y nos fortalecemos en el Espíritu de Dios? Porque ni siquiera lo conocemos. Tercera división. Encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 12, en el verso 24. Dice Hechos 12, 24. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y aquí vemos un patrón basado en la primera división. La palabra del Señor crecía. Leímos en Hechos 6, 7, y crecía la palabra del Señor. Y el número de los discípulos se multiplicaba. Oiga lo que está diciendo Hechos 12, 24, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Era un principio y un patrón a la vez. Uno de los principios en el libro de los Hechos es que la palabra de Dios iba en aumento, iba creciendo todos los días. Y los que escuchaban la palabra se multiplicaban, porque esa palabra hacía crecer y multiplicar. Pareciera que la palabra que predicamos hoy, aunque la misma palabra de Dios, no hace crecer y multiplicar, sino que restar y dividir. Porque ya le aplicamos un concepto personal y entonces el hermano fulano no le puede hablar al hermano sultano porque ese no tiene palabra de Dios. Y están leyendo el mismo texto bíblico, aún en la misma traducción. Y entonces rompemos el patrón y rompemos el principio bíblico y sobre todo detenemos el crecimiento de la obra del Señor. O sea, detenemos que la palabra haga un rema, que haga un movimiento. Recuerden que la palabra de Dios dice que ella nunca regresa vacía. Y entonces nosotros, al romper el principio y el patrón de Dios, que la palabra de Dios crezca en el corazón de las personas, también rompemos el principio de parte de Dios, que las personas se vayan multiplicando y se vayan uniendo al cuerpo de Cristo, a la obra del Señor, y haya salvación y vida eterna. Cuarto principio. Está en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, en el verso 5. Así que las iglesias, dice la palabra del Señor, eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y volvemos a ver un principio y un patrón juntamente con el primer verso que vimos en Hechos 6, 7. ¿Por qué, pastor? Así que las iglesias eran confirmadas en la fe. Y muchos, dice, también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Se confirmaba esa fe en el corazón de las personas, algo que ahora todavía no se cumple, porque muchas personas están dudosas si tienen fe o no en Cristo Jesús.
Y por eso no aumentamos cada día, por eso no crecemos espiritualmente cada día, porque usted todavía no ha firmado su fe en el Señor. Si tuviera fe como un granito de mostaza, tú le dirías al coronavirus. Y usted le grita al coronavirus, patalea y se tira al suelo y danza, y el coronavirus sigue avanzando. ¿Por qué será? Se detuvo el crecimiento. No están aumentando cada día. Al contrario, la iglesia cada día se están dividiendo más y más y más, y se están separando. Y dices, ¿cómo está expandiéndose la obra del Señor? Iglesia por aquí, iglesia por allá. No ha crecido la iglesia del Señor. Lo que ha hecho es dividirse la iglesia del Señor. Al hermano fulano no le gusta como predica el pastor. Al hermano fulano no le gusta como piensa el otro, porque no está poniendo el principio de la palabra. No está haciendo que la palabra crezca, sino que lo que está haciendo es que crezca su concepto, su pensamiento de lo que la Escritura dice. Y entonces, en vez de que la palabra crezca y que la iglesia se multiplique en miembros, en personas que se convierten en discípulos, aprendices de la palabra del Señor, lo que hace es dividirse. Y entonces, aparentemente la iglesia está creciendo y se ve un montón de personas, de iglesias apareciendo por todos lados, pero solo son miembros que vienen de otra iglesia. Y aparece la disensión en medio entre la iglesia, y dice el pastor, es que ese hermano se roba los miembros del otro. Perdónenme, hermano, pero usted no tiene miembros. Los miembros son de Cristo Jesús. No le están robando miembros. Es simplemente que no está creciendo la palabra en su iglesia, porque no ha respetado el principio y el patrón de la palabra de Dios. Así que las iglesias, dice, eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. ¿Quiere que la iglesia crezca en número cada día? Haga que crezca la palabra del Señor y que la gente confirme su fe en el Señor todos los días. Un quinto principio está en Hechos 19:20. Y dice Hechos 19:20 como uno de los como el quinto principio, o como la quinta división, una división natural del libro de los Hechos. Dice, así dice, crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Noten algo, hermanos. El principio radical en el libro de los Hechos es el crecimiento de la palabra del Señor. La iglesia está careciendo de palabra del Señor y se ha llenado de emociones, se ha llenado de tradiciones y costumbres que traía un fulano de tal, que las presentó. No, es que en la iglesia tal se mueve el espíritu cuando los hermanos danzan, y cuando el piano suena más rápido y la batería va con todo, los hermanos entran en la presencia del Señor. No entraron en la presencia del Señor. No ha crecido la palabra de Dios en sus vidas. No ha crecido la palabra en la iglesia, porque al salir de la iglesia llegan a su casa a discutir con su esposo, con su esposa, a maltratar a sus hijos. Si el vecino se les cruza en el camino, le dicen de todo y no ha pasado absolutamente nada. Y la gente que todavía no ha venido a los pies de Cristo dice, y menos mal que dicen que son cristianos, porque la palabra no ha crecido en nosotros. No ha dado fruto de paz, de amor, de gozo, de paciencia, de bondad, de benignidad, de fe, de templanza y de mansedumbre, sino que estamos viviendo como cristianos, como hijos de Dios, pero en la vieja manera de vivir, en nuestra pecaminosa manera de vivir, dice la palabra de Dios. Yo quiero hacer una pregunta esta tarde. ¿Qué cosas tienen en común estos versículos? A mí me encanta. ¿Sabe por qué? Porque estos versículos tienen algo en común. Tienen un principio en común. Y yo sé que usted se lo va a responder a sí mismo en casa. Pero lo que a mí me encanta de esto es que lo que tienen en común estos pasajes es que la palabra de Dios crecía. La palabra de Dios creciendo. Pero a la par de la
la palabra, a la par del crecimiento de la palabra de Dios, también iba el crecimiento de la iglesia. ¿Saben, hermanos? Luego de cada una de estas declaraciones, parece que la narrativa del libro de los Hechos hace una pausa. Y luego sigue en una dirección ligeramente distinta. Pero cada una de estas secciones contribuye a cierto movimiento de la iglesia desde sus inicios, como un grupo de judíos bajo el liderazgo de Pedro, hacia una iglesia gentil con Pablo, como una figura preponderante. Y también hay un moverse de Jerusalén como el centro de operaciones hacia Roma, la capital del mundo gentil. Hermanos, es como si fuéramos llevando el registro del progreso del Evangelio desde sus orígenes judíos hasta sus conclusiones gentiles. Desde un pequeño comienzo con 12 discípulos hasta una fuerza de dominio mundial. Quiero llevarlo a un pasaje más para casi ya ir cerrando este estudio. Le voy a invitar que vaya a Hechos capítulo 1, verso 1. Hechos 1, 1. Miren lo que dice. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Ahora váyase al verso 6, al capítulo 6, verso 7. Y dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Espero que usted pueda hilvanar el verso 1 del capítulo 1 y pueda hilvanar el verso 7 del capítulo 6 en el libro de los Hechos. Porque está hablando de la iglesia en Jerusalén. Y hace una descripción de la primera iglesia judía en Jerusalén, incluyendo su predicación, vida común, su esparcimiento y oposición inicial. Y al final de esta sección vemos el principio de una división entre los creyentes que hablaban griego y los creyentes que hablaban arameo. Háganse una pregunta: ¿su iglesia habla griego o habla arameo? Porque le va a parecer que nos vamos a extender un poquito, pero solo van a ser unos minutos más. Y quiero que vaya a Hechos capítulo 6, verso 8. Dice el verso 6:8, y estaban llenos, dice, y Esteban, dice, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamada de los libertos y de los de Sirene,
de Alejandría, de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Ahora avance un poquito al capítulo 9 y ayúdenme a leer el verso 31. Miren lo que dice el verso 31. Entonces las iglesias tenían paz en toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor. Se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo, porque habían tenido una experiencia, porque no pudieron resistirse a la enseñanza de la palabra del Señor por medio del Espíritu Santo usando a Esteban, porque lo que crecía era la palabra, porque lo que aumentaba era la palabra, el respeto y el temor a Dios por sobre todas las cosas. El principio de la sabiduría, dice la palabra del Señor, es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Yo quiero decirle algo esta tarde, hermano. Cada una de estas divisiones las vamos a ir viendo despacio. Acabamos de ver la iglesia en Jerusalén y la iglesia en Judea y en Samaria. En el próximo estudio vamos a ver la iglesia en Antioquía y vamos a ver la iglesia en Asia Menor y vamos a ver a la iglesia en el área de Asia. Yo quiero que usted esté pendiente, porque también vamos a escudriñar en ese momento el viaje hacia Roma. Porque este libro, hermanos, traza el comienzo de una emocionante historia que continúa hoy en la actualidad por todo el mundo. De todo grupo étnico, Cristo está reuniendo y transformando a su iglesia. Y nosotros somos y formamos parte de su iglesia. Solo necesitamos que el Evangelio progrese en nuestro corazón, en nuestras familias y en la población donde vivimos. Porque si crece la palabra en nuestro corazón, va a crecer el número de personas que buscan al Señor con toda su mente, con toda su alma y con todo su corazón. Si usted tiene oídos para oír, oiga. Vamos a orar, hermanos. Señor Jesús, te damos gracias. Gracias, Señor, porque nos dejas ver tu gloria en este lugar. Gracias, Señor, porque nos muestras un viaje hermoso por tu palabra. Yo te suplico, Señor, que cada palabra escudriñada esta tarde pueda crecer, Señor, en grande manera en el corazón de mi hermana María Gámez, y pueda multiplicarse, Señor, tu palabra en ella de tal manera que las multitudes vengan a ti, Señor, porque así como crece la palabra en su corazón, va a crecer el número de personas a su alrededor. Padre, yo te suplico que esta palabra, Señor, sea un principio, Señor, y sea, Señor, un patrón de vida, Señor, para nuestra hermana Evelyn Carvalho, Señor. Padre, yo te suplico que esta palabra se convierta en ese principio de vida para don Andrés Cornejo, Señor, pueda entender y empezar a cambiar cada concepto a su alrededor, Señor. Padre bendito, pon tu palabra, Señor, como un patrón a seguir, Señor, en la vida de Naira Marilú, Señor Berrío, Señor Cortés. Porque yo sé, Padre bendito, que tú estás llenando, Señor, de palabra la vida de cada una de estas personas que se están conectando día tras día, Señor. Convierte, Señor, en un principio de vida tu palabra para recibir flores, Señor, a
Alvarado. Padre, que seas tú instruyendo, Señor, la vida, Señor, de mi hermano, Señor, Pastor Enrique, Señor Morales, Génesis. Ponle, Señor, esos principios, Señor, a su alcance, Señor, y esos patrones a seguir día tras día. Padre, te suplico que tu palabra llegue, Señor, como un concepto verdadero, Señor, y como un principio de vida y de verdad, Señor, en la vida de nuestro hermano Jorge Cardona, Señor. Llena, Señor, de tu verdad, Señor, la vida de nuestra hermana Alicia Cañas, Señor. Y déjanos que tu gloria y tu misericordia, Señor, fluya en nosotros todos los días. Que podamos decir, Señor, a cada instante, la palabra de Dios está creciendo en nuestro corazón. Por eso la obra, la que nos ha encomendado, empieza a crecer, Señor. Porque mientras tu palabra se multiplique en los corazones, se multiplicará también, Señor, el crecimiento de la iglesia. Gracias porque nos permites instruir, Señor, por medio de tu palabra a otros. Hoy te suplico, Señor, que te quedes con nosotros, que nos llenes de tu paz, de tu amor y de tu misericordia. Que bendigas la vida del Señor, de aquellas familias que van a escuchar, Señor, esta palabra al final, Señor, del mensaje. Y van a escudriñarla, Señor, despacio en sus hogares. Bendice a los miembros del Ministerio Internacional Puerta del Cielo, Señor. A cada uno por nombre y apellido, Señor. Permíteles, oh Dios, que puedan despertar del sueño, Señor, que el enemigo ha puesto en el camino. Que puedan levantar su mano día tras día y decir: hasta aquí Dios nos ha ayudado. Gracias, Señor, por tus provisiones, por tu respaldo, por tu amparo, por tu amor y por tu misericordia. En tu verdad, Cristo Jesús, oramos esta tarde y te pedimos que nos bendigas desde ahora y para siempre, porque no te dejaremos, Señor, hasta que nos bendigas. En tu nombre, Jesús de Nazaret, oramos. Amén y amén. El Señor les bendiga y les esperamos mañana en el culto de mujeres. Que Dios les llene de bendición, de amor y de gracia y de verdad.